soy un explorador urbano, ni nada parecido. No me dedico a eso. Pero tengo un amigo que sí. Uno de esos que se meten en casas abandonadas, hospitales viejos, fábricas desechadas, lo que sea que esté destruido o no tenga vigilancia. Y hace unos meses me convenció de acompañarlo a una exploración. Todo empezó con un mensaje de WhatsApp. Me dijo que había encontrado una propiedad abandonada al sur de la ciudad, por la zona de Xochimilco, más o menos cerca de la Jusco, donde empieza a mezclarse lo rural con lo urbano. Según él, era una casa antigua que estaba casi enterrada entre árboles y pasto crecido. Una joyita olvidada, me dijo. Yo no soy fan de esas cosas, pero acepté. La verdad es que tenía ganas de salir de la rutina, y además era domingo por la tarde. No parecía tan mala idea. Llegamos como a las 6 de la tarde. Era una zona medio perdida, con calles mal pavimentadas y muchas casas a medio construir. Dejamos el coche lejos porque ya no había calle para avanzar, y caminamos unos 15 minutos entre el monte, hasta que la vimos. Una construcción grande, de 2 pisos, con la fachada completamente cubierta por hiedra. Tenía las ventanas rotas, el techo colapsó en algunas partes y el portón oxidado, medio colgando. Mi amigo iba grabando todo para su canal. Yo solo llevaba una linterna en mano y el celular, por si acaso. La casa no tenía puertas, solo los marcos. Todo lo de madera estaba podrido o roído por el tiempo, además de que olía a humedad, a tierra y algo que no supe identificar al principio, como a animal muerto, pero no tan fuerte. Era más como un hedor viejo, atrapado, como si la casa respirara por primera vez en años. Los primeros minutos fueron tranquilos. Exploramos la planta baja, que tenía un par de cuartos vacíos, una cocina destruida y algo que parecía una sala. Pero lo raro empezó cuando subimos las escaleras. En cuanto pisé el tercer escalón, se escuchó algo en el piso de abajo, como un golpe, como si hubieran azotado una puerta, pero no había puertas y no había nadie más. Nos quedamos quietos. Mi amigo me miró como diciendo, tú también lo escuchaste, ¿verdad? Pero lo ignoramos. Seguimos subiendo, de hecho. El segundo piso era más siniestro. Todo estaba cubierto de polvo, con muebles atrapados por sábanas grises, algunas parcialmente quemadas, pero lo que más me llamó la atención fue una puerta al fondo del pasillo, que parecía más nueva que el resto. No combinaba. Era una puerta metálica, color negro, con una cerradura muy rara, y estaba entreabierta. Nos acercamos, empujamos con cuidado y nos dimos cuenta de que no era un cuarto, era un túnel. Literalmente un túnel subterráneo, con escalones que bajan directo a la tierra. No había luz, y el aire que salía de ahí adentro era helado, pero diferente al frío normal. Era un aire que dolía respirar. Mi amigo, emocionado por cómo iba a caer el video, quería bajar ya. Le dije que eso ya no era una casa, que estábamos entrando a algo más viejo, pero él insistió. Solo unos minutos, lo grabamos y ya. Accedí. Bajamos con cuidado. El túnel tenía paredes de piedra, como de cantera, pero muy lisas, como si las hubieran trabajado. No parecía algo improvisado. Al llegar al fondo vimos que había una especie de cuarto circular. No era grande, pero tenía símbolos tallados en las paredes. Por supuesto no entendíamos de qué se trataba, pero estaban en espiral, rodeando toda la habitación. Había velas gastadas, algunas derretidas sobre el suelo, y en el centro, un círculo de ceniza. Mi amigo se acercó a grabarlo de cerca, y fue entonces cuando empezamos a escuchar unos susurros. No venían de alguna dirección en específico, era como si salieran del mismo aire. Voces bajitas, rápidas. Algunas parecían reírse, otras llorar. Lo peor fue cuando sentí que me tocaron el hombro. Me volteé con la linterna, pensando que era él, pero él estaba del otro lado, grabando. Le dije que nos fuéramos. Él también lo sintió. No me lo dijo, pero vi su cara. No era un miedo común. Era esa sensación que se tiene cuando sabes que algo no está bien, que ya cruzaste un límite. Tratamos de subir rápido, y apenas salimos al segundo piso, escuchamos pasos detrás de nosotros, claros, apresurados, como si alguien más estuviera saliendo del túnel.
Corrimos por las escaleras y justo cuando íbamos a salir por la puerta principal, algo la cerró con fuerza desde afuera, pero fue un portazo seco, con un estruendo que hizo temblar las paredes. Nos quedamos congelados. Mi amigo intentó abrirla, pero estaba trabada, como si algo del otro lado la sostuviera. En ese momento se escucharon pasos corriendo por la planta alta, pesados. No eran ratas, no eran animales, eran pasos humanos, y eran rápidos. No nos quedó de otra más que correr a una ventana rota. Salimos por ahí, caímos al pasto y corrimos sin mirar atrás. El camino de regreso al coche fue en silencio. No hablamos, ni una palabra. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a hablar de eso. Él nunca subió el video. Me dijo que cuando intentó revisarlo, el archivo estaba dañado. Y no solo ese, todos los que grabó ese día desaparecieron. Un par de semanas después, soñé con el túnel. Estaba solo. No podía moverme. Y desde el fondo del círculo de ceniza, algo salía. Algo que no tenía forma clara, pero recuerdo que hablaba sin abrir la boca. Me desperté sudando, con la garganta seca y los ojos llorosos. Desde entonces hay algo en mí que cambió. No sé si fue el miedo, o si dejé algo allá abajo. Lo único que sé es que no he vuelto a dormir bien, porque cada que cierro los ojos siento que alguien me observa. Y si alguna vez escuchas de una casa con un túnel en Xochimilco, no entres, no te metas ahí, porque no todo lo que está abandonado está vacío. Buenas noches. Nunca me consideré una persona supersticiosa. De niña me daban miedo algunas cosas, claro, como a todos. Las películas de terror, los ruidos raros por la noche, o esas historias que te cuentan las tías como para que no salgas en la noche. Pero nada fuera de lo común. Mi mamá, en cambio, siempre tuvo esa aura rara, como una mujer que sabe más de lo que dice. No era religiosa, pero tenía su altar. Nunca iba a misa, pero le rezaba a santos que yo no reconocía. Y aunque yo siempre pensé que era parte de una tradición familiar, ahora entiendo que era otra cosa. Todo comenzó cuando mi abuela murió. Vivía en un rancho, en un pueblo de Veracruz, un lugar chiquito, lleno de humedad, con calles de tierra y árboles que parecían vigilarte. Mi mamá me pidió que la acompañara al funeral. Era raro porque yo casi no hablaba con mi abuela. De hecho, no teníamos una buena relación, pero aún así, había que ir. La casa de mi abuela era enorme, pero vieja, con vigas de madera que crujían todo el tiempo, paredes manchadas por el paso del tiempo, y ese olor espeso, como un incienso y humedad fermentada. Desde que llegamos, algo se sentía extraño. No era solo el luto, era como si la casa no quisiera que estuviéramos ahí, como si respirara. Durante el velorio empecé a notar que algunas mujeres del pueblo se me quedaban viendo. Mujeres mayores, casi todas vestidas de negro, con los ojos profundos, como si supieran algo de mí que yo no. Una de ellas incluso me tomó del brazo y me dijo: "Tú eres la nueva, ¿verdad?". Yo no supe qué responder. Después del entierro, mi mamá me pidió que me quedara con ella en casa de mi abuela, para ordenar algunas cosas. Al principio pensé que era solo por nostalgia, pero la noche en que nos quedamos me di cuenta de que no era solo por eso. Entró a un cuarto que siempre había estado cerrado, uno al que me decían que no me acercara cuando era niña. Adentro había un altar grande, con fotos viejas, velas negras y rojas, frascos con cosas flotando dentro, y símbolos extraños dibujados en el piso con lo que parecía tierra o ceniza. "Esto es parte de ti", me dijo. No entendí. Mi mamá nunca me había hablado de brujería. De hecho, se burlaba de las vecinas que leían el tarot o hacían limpias. Pero ahí estaba, con una mirada que no le reconocía, diciéndome que era hora de que yo supiera la verdad. Resulta que mi abuela era bruja, no como las de los cuentos, ni las de sombrero puntiagudo. Era una bruja de las de antes, de las que trabajaban con la tierra, con sangre, con huesos, con espíritus. Y mi madre también lo era. Pero a ella le costaba aceptarlo. Había intentado alejarse, dejarlo atrás, hasta que mi abuela murió. Al morir una, otra tiene que ocupar su lugar, me dijo, con una voz que no parecía suya. Yo no quise saber nada.
Le grité que estaba loca. Me encerré en uno de los cuartos y lloré toda la noche. Pero las cosas no pararon ahí. A las 2 de la mañana me despertó un ruido. No era un ruido normal. Era un golpe seco, constante, como si alguien arrastrara algo pesado en el pasillo. Me levanté temblando. Abrí la puerta y ya no vi nada. Pero el ruido seguía, y de hecho venía del cuarto del altar. Me acerqué, muy despacio. La puerta estaba entreabierta y adentro, la vela más grande estaba encendida, pero mi mamá no estaba. Lo que vi fue una figura, una silueta, como de una mujer, pero más alta, muy delgada, con los brazos larguísimos y el rostro cubierto por un velo negro. No caminaba, flotaba, daba vueltas alrededor del altar, hablando un idioma que yo no conocía. Corrí a buscar a mi mamá. La encontré sentada en la cocina, con los ojos cerrados, rezando en voz baja. Le grité, la sacudí pero no despertaba, y de pronto se levantó como si algo la jalara por dentro. Abrió los ojos y dijo: ella ya vino por ti. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente quise irme, empacar mis cosas, largarme de ese lugar. Pero cuando intenté encender el coche no prendió. No había señal en el celular, y lo peor fue que cada espejo en la casa amaneció cubierto con una tela negra. Todos, sin excepción, como si alguien los hubiera tapado en la madrugada. Ese día mi mamá me contó toda la verdad. Me dijo que en nuestra familia, las mujeres no solo heredaban el nombre o la sangre, heredaban un compromiso, que la línea venía desde mucho muy atrás, desde los tiempos en los que los pueblos todavía hacían pactos con los otros, espíritus antiguos, cosas que no tienen forma, pero que viven entre la neblina y las raíces de los árboles, que cada mujer de la familia tenía que pasar por un despertar, y que el mío ya había comenzado. Yo no le creí, pero esa noche tuve un sueño, o algo peor. Soñé que estaba enterrada viva. Podía sentir la tierra apretándome el pecho. Podía oler la podredumbre, escuchar algo que rascaba desde afuera, y al final, antes de despertar, vi su cara, la de la figura del altar. Ella no tenía ojos, solo una boca grande, negra, abierta como un túnel. Desperté gritando. Mi mamá ya estaba sentada a mi lado, con una vela encendida. Ya te vio, me dijo. Ahora ya no puedes huir. Desde que volvimos a la ciudad no soy la misma. A veces me despierto con tierra en las uñas, como si hubiera escarbado dormida. Las plantas en mi casa crecen demasiado rápido, y a veces, cuando estoy sola, escucho que alguien susurra mi nombre en la cocina. Mi mamá ya no lo niega. Dice que tengo que decidir si acepto o si dejo que me consuma, porque si no tomo el lugar que me corresponde, la cosa que viene al altar va a venir por mí. Y lo peor es que anoche, justo a las 3 de la mañana, la vela que traje de la casa de mi abuela se encendió sola. Buenas noches. Lo digo sin rodeos. Yo no creo en nada de esto. Nunca fue a rezar, ni a leer horóscopos, ni mucho menos andar creyendo en fantasmas. Pero como todo escéptico necio, tenía un problema: la curiosidad. Y eso, con la brujería, es jugar con fuego. Todo empezó en pandemia. Me volví muy obsesivo con cosas raras. Pasaba horas leyendo sobre rituales, símbolos antiguos, demonología, puras cosas oscuras, pero como quien ve un documental, no porque creyera en eso. Me metía a foros, veía videos de exploraciones y de gente haciendo trabajos, y me empecé a obsesionar con un tipo de práctica de la cual no hay mucho registro: la ouija de agua. Supuestamente es un tipo de invocación más antigua que la ouija común, y se hace con un cuenco con agua limpia, una vela blanca y una pregunta escrita en papel. El agua, según esto, se mueve sola cuando hay una presencia, y a veces puedes ver reflejos, caras, símbolos, no sé. Sonaba una locura, pero igual quise intentarlo. Una noche, estando solo en mi departamento, apagué todas las luces, puse un cuenco de barro con agua sobre la mesa del comedor, encendí una vela y escribí en el papel: hay alguien que me quiere hablar.
Lo dejé junto al cuenco y me senté frente a él, solo con el sonido del ventilador y la vela consumiéndose echando chispas. No pasó nada al principio, pero después de unos minutos empecé a notar algo raro en el agua. No se movía, pero burbujeaba, como si hirviera algo muy, muy lentamente. Acerqué la cara y juro que vi algo moverse en el fondo, un destello, como un ojo, pero cuando parpadeé ya no estaba. Sentí un escalofrío, no de esos que vienen del frío, sino esos que te dan cuando algo no cuadra con la realidad. Me reí nerviosamente, apagué la vela y me fui a dormir. Esa noche soñé con una mujer. No tenía rostro, su piel era gris, húmeda, como hinchada. Estaba parada a los pies de mi cama y solo me miraba, o bueno, parecía que lo hacía. No hacía nada, solo estaba ahí. Lo peor fue que cuando me desperté, no fue de golpe como cuando se tiene una pesadilla. Me desperté despacio, como si algo me estuviera sacando del sueño poco a poco, y cuando abrí los ojos, la silueta seguía ahí, por un segundo. Luego desapareció. Pensé que era una alucinación. Dormí mal, ya, fin del tema. Pero no. Lo que hice fue abrir una puerta. A los pocos días comenzaron los sonidos. Golpes secos en la pared del baño, como si alguien estuviera encerrado adentro. La televisión se encendía sola, siempre a volumen bajísimo, con la pantalla negra. Pero lo peor eran los susurros. A veces, en la madrugada, despertaba y escuchaba que alguien hablaba desde el closet. No palabras claras, solo murmullos, como si alguien intentara rezar, pero al revés. Me armé de valor una vez y abrí la puerta. No había nadie, claro, pero todas mis camisas estaban en el piso, formando un círculo. Intenté ignorarlo. Le conté a un amigo y él, medio en broma, me dijo: pues ya la abriste, ciérrala. Me metí otra vez a los foros, buscando cómo revertir el ritual. Encontré un post muy antiguo que decía que para cerrar la ouija de agua había que romper el recipiente donde se hizo, enterrar los pedazos y no mirar atrás. Esa misma noche lo hice. Agarré el cuenco, lo llevé a un terreno baldío cerca de donde vivo. Lo azoté contra una piedra y empecé a enterrar los pedazos con las manos. Cuando ya casi acababa, escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Fue un lamento, como un gemido de mujer, pero ahogado, con agua en la garganta. No fue un animal, no fue mi imaginación. Sonó cerca, entre los árboles. Salí corriendo y no miré atrás, pero no sirvió. Las cosas no pararon. De hecho, empeoraron. Una noche desperté y había agua en el piso de mi recámara, un charco grande, como si hubiera llovido adentro, pero el techo estaba seco. Me fui al baño y cuando prendí la luz, en el espejo había escrita la palabra: aquí. A veces me duermo y tengo sueños que no son míos. Son escenas sueltas, un pozo, una mujer llorando, una mano saliendo del agua. Y siempre, en todos esos sueños hay un murmullo que me llama por mi nombre. Fui con una señora que hace limpias. Le conté todo lo que hice. Me miró con lástima y solo me dijo: eso no era para ti. No todos los espíritus quieren hablar. Algunos solo están esperando a que alguien los escuche, para quedarse. Me hizo una limpia con huevo y ruda. El huevo salió negro, no amarillo, no con burbujas, negro, como carbón. Me dijo que estaba cargado, que lo mejor que podía hacer era mudarme y no volver a tocar nada, que cerrara puertas, literal y figurativamente. Me mudé, dejé ese departamento, pero ahora a veces que me estoy bañando, noto que el agua cambia de temperatura de golpe. Se pone helada, aunque esté en lo más caliente, y cuando me lavo la cara y abro los ojos, juro que por un instante en el reflejo del agua hay alguien que me está mirando. Yo solo quería probar, ver si era real, y lo comprobé. Sí es real, pero hay cosas que no deben tocarse, voces que no deben despertarse, porque una vez que las escuchas, ya no se callan. Buenas noches.
Comunidad, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero de todo corazón que las historias hayan sido de su agrado, y recordarles que si aún no siguen el podcast en Spotify, activen la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. De igual forma, quisiera ofrecerles una disculpa por la voz, he estado un poco enfermo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.